Buenas, profesor. Yo soy el alumno Reiter Ramos de la Universidad Bausat Mita. Hoy voy a exponer mi trabajo que trata sobre la realidad nacional y mundial, el curso, con el profesor José Ignacio Infantas Moscoso, en el segundo ciclo semipresencial. Comencemos. Eh, el tema que elegí es el periodismo, representación social y el racismo. El periodismo es una actividad profesional que consiste en la obtención, interpretación y tratamiento y difusión de informaciones y análisis a través de los medios de comunicación social como la prensa, la radio, la televisión, el internet, entre otros. El propósito principal del periodismo es dar a los ciudadanos información veraz y oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad. El especialista en ciencias de la información, José Luis Dader, señala que el periodismo, además de ser un método para dar a conocer acontecimientos de relevancia para una sociedad, también es una ciencia que combina la recopilación, verificación, síntesis y clasificación de la información acreditada como relevante y cierta, para servir desinteresadamente a los ciudadanos en su necesidad de un seguimiento preciso de los asuntos de interés público o potencialmente capaces de afectar sus vidas. Su clasificación como disciplina es muy debatida en general dentro de las ciencias de la comunicación, pero en varios países se describe a la sociología y en ocasiones a la ciencia política dentro de la rama de la comunicación política propia de esta última ciencia social. Puede definirse el periodismo atendiendo sus tres grandes excepciones. 1. Actividad cuyo fin es recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a hechos presentes del pasado y o el futuro. En este sentido, el periodismo se entiende como una metodología adecuada para presentar cualquier tipo de información valiosa para buscar fuentes seguras y verificables. La excepción número 2 es una profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la obtención, elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público a través de los medios de comunicación y a su vez transmitir satisfacción de conocimiento público. El número 3. Conjunto de estudio o conocimientos necesarios para obtener un título académico de periodista. Dada la evidente influencia del periodismo en la sociedad, se ha desarrollado una deontología profesional constituida por una serie de normas y deberes éticos, ética periodística, que guían la actividad de dichos códigos deontológicos. Son emitidos en general por colegios profesionales en los países que estos existen. Estos códigos postulan la independencia de los medios respecto a los poderes políticos y económicos. Eh, Hablando de su clasificación, el periodismo puede ser clasificado según dos grandes criterios: el medio de comunicación que utilice y el tipo de información que analice. Según el medio de transmisión, la información puede ser difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar al periodismo gráfico, la prensa escrita y el periodismo radiofónico, el audiovisual a través del cine y la televisión, el periodismo digital o multimedia, periodismo gráfico, aquel que utiliza la fotografía como medio. Ahí tenemos una imagen como ejemplo. Periódico escrito, aquel que se aparece en los periódicos normales, revistas y eso. Periódico radiofónico, emplea la radio. Periódico audiovisual es aquel que usa la televisión para transmitir la información. Periódico digital o ciberperiodismo. Ese es un periódico mediante el internet, el celular, la laptop y eso. Géneros. Los géneros periodísticos se diferencian fundamentalmente por el distinto grado de presencia del informador en su texto. Así, en la noticia apenas aparece quién la ha detectado. Solo adivinamos que tiene un autor porque en ella se da lógicamente una elección de la realidad, de modo que su redactor escoge aquellos elementos que parecen interesantes. Y eso señala ya un juicio personal. Pero no conocemos su opinión sobre los hechos que narra, el lado opuesto, el artículo, la tribuna libre o editorial.
implica una presencia omnímoda de quien escribe, que muestra sus propias opiniones de la empresa editora de una manera muy subjetiva. Géneros informativos. En términos generales, definen hechos o acontecimientos novedosos considerados de interés general. El género informativo, por excelencia la noticia, también en su forma más ampliada el reportaje. Géneros de opinión. Interpretan, analizan y valoran cuestiones relevantes con la intención de transmitir un determinado punto de vista sobre el tema. Son géneros de opinión: el editorial, las cartas al director, los artículos de opinión y las columnas. Géneros míticos, mixtos o híbridos. Combinan la información de la opinión. Entre ellos están la entrevista, la crónica y la crítica, además de tener desarrollo del infotenimiento. Situación de los periodistas en el mundo. En países de régimen democrático, el trabajo periodístico suele estar protegido por la ley o la constitución. Esto influye muchas veces en el derecho del periodista a preservar en secreto la identidad de sus fuentes, incluso cuando sea interpelado judicialmente. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece normas para la libertad de expresión y prensa, además de las normas jurídicas que regulan la profesión de los periodistas. Esto mantiene un compromiso ético con la sociedad que se concreta en la llamada deontología profesional periodística. Se trata de una serie de normas recogidas en códigos deontológicos que cada empresa o asociación elabora según sus propios criterios. La Comisión Investigadora de Atentados de Periodistas de la FELAP posee como objetivo investigar, monitorear, denunciar los crímenes sobre periodistas en América Latina. En esta labor, el secretario ejecutivo de esta comisión es el periodista chileno Ernesto Carmona. En su informe del año 2012, entregó los antecedentes de 45 periodistas asesinados. Además, según la organización Reporteros Sin Fronteras, en el 2006 al menos 81 personas fallecieron en el ejército de su trabajo por expresar sus opiniones de 21 países. Hay que remontarse a 1994 para encontrar una cifra más alta. Hay una imagen de referencia. La importancia. El periodismo es fundamental para la convivencia de las fuerzas democráticas de un país, ya que sirve vigilante a los actores políticos, económicos y sociales que hacen vida en la sociedad, asegurando que la opinión pública se entere de lo que convendría saber. Una sociedad desprovista del periódico carece de medios para informarse respecto a sí misma, para pensar sus dilemas y para oír la voz de sus intelectuales. El periodismo es así un lugar de encuentro en la sociedad consigo misma. Bueno, ¿qué es la representación social? La definición de representación social hace un aspecto controvertido dentro de este campo de estudios. Primero habría que empezar preguntándose, ¿qué se entiende por representación comúnmente? En el teatro, para circunscribirse a un ejemplo particular, representa implica una sustitución aparente, poner algo en el lugar de otra cosa. Esta metáfora no es casual. Una representación puede referirse lo mismo a objetos ideales y que a reales, tanto ustedes como presentes. Hay una imagen de ejemplo. En conclusión, las representaciones sociales son un instrumento o herramientas de los sujetos para interpretar la realidad como miembros de un grupo de la cultura, compartiendo un universo temático que supone la posibilidad de comunicación e interacción social. Hay imágenes de referencia. El racismo. ¿Qué es el racismo? El racismo es un fenómeno social que tiene diferentes componentes que se materializa en la exclusión y vulneración de derechos y libertades de las personas. Es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana. Más a la mitad de peruanos se ha sentido discriminado, siendo las principales manifestaciones de discriminación la negativa a ser atendida. El trato diferenciado y las bromas. Esto acentúa la desintegración nacional y profundiza las
impedimento de un desarrollo basado en la igualdad, afectando principalmente a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, población afrodescendiente y personas de origen o ascendencia andina o amazónica. Ahí vemos una imagen de referencia. En el Perú, muy pocos procedimientos administrativos o judicialmente iniciados por motivos de discriminación ético-racial las no suelen denunciar haber sido víctimas o testigos de este tipo de hechos. Esta situación se explica por diversos factores que limitan las posibilidades de reconocer y actuar ante esta problemática y perpetúan el daño social que causa. Entre los principales encontramos la venganza de denunciar tales hechos, la negación y normalización de actos, frases o palabras racistas, el reconocimiento de los mecanismos de denuncia, la reproducción de estereotipos y prejuicios en medios de comunicación, la dificultad para contar los medios poblatorios y la ausencia de la cultura de sanción social contra la discriminación. Bueno, ahí podemos apreciar datos curiosos en el PDF. Hitos contra el racismo en el Perú. En conclusiones, la discriminación afecta sobre todo a la gente joven. Su especialidad de la discriminación hacia la mujer gitana. Incremento de las situaciones de discriminación en vivienda. Alto nivel de intolerancia pública a las manifestaciones racistas y discurso reaccionario y agresivo desde el racismo. Bueno, esa ha sido mi exposición. Yo soy alumno Reiter Ramos y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por ver mi video y ahí nos estamos viendo. Ahí le mando el PDF y muchas gracias.